A lo largo de Smallville, Clark Kent usaba muchos trajes interesantes, incluyendo una chaqueta roja y azul que se desdibujaba a medida que corría a super velocidad. Pero un momento, nunca se puso ese clásico y icónico traje de Superman. Lo vimos usar una versión completamente modificada con telas negras. Pero no era lo mismo. Los fanáticos de la serie esperaban una foto de primer plano con ese traje al final de la serie. Sin embargo, solo vemos a Superman desde lejos. Así que nos preguntamos, ¿por qué nunca vimos a Tom Welling con el traje de Superman, a pesar de ser una serie del personaje? Descubrámoslo. Superman todavía estaba retratando a un joven Clark Kent. Toda la premisa de Smallville era que nosotros, como espectadores, estamos viendo cómo Clark Kent creció antes de convertirse en el héroe que ya todos conocemos. Esto nos lleva a la conclusión de que no tendría sentido que usara el traje de Superman. Cuando era apenas un adolescente, Clark todavía estaba aprendiendo. Todavía encontraba su camino en un mundo diferente de aquel en el que nació. Y simplemente intentaba sobrevivir a estas luchas de ser un adolescente. Cuando se le preguntó a Tom Welling por qué nunca se puso el disfraz de Superman, Tom Welling respondió: literalmente con los creadores nos sentamos y hablamos sobre el programa, y les pregunté sobre el traje, las mallas y el vuelo. Me dijeron que absolutamente que no. Parte de la razón de la serie es que trata sobre un adolescente que intenta descubrir su destino. Sintieron que una vez que Clark se pusiera la capa y el traje, la vida se le volvería demasiado fácil. Para los fanáticos de los cómics, esto tiene mucho sentido, ya que Tom Welling no estaba interpretando a Superman, sino a Clark Kent. Smallville estaba creando un programa de televisión distinto. En realidad, no mostrarnos a Superman distingue a Smallville de otros programas de televisión que retratan sus historias de los cómics. La serie específicamente no mostró lo que Clark podía hacer con sus poderes, sino lo que podía hacer con estas habilidades que no entendía. Se esforzaba por aprender qué podía hacer para que fuera útil en el mundo. Tom Welling comentó en una entrevista: hicimos cosas en esa serie a las que no llamamos poderes, las llamamos habilidades. No nos permitían decir poderes, simplemente no se les permitía decir poderes, porque Clark no lo hacía, él no sabía que eran poderes. Así que pequeñas cosas como estas fueron las que nos mantuvieron firmes y enfocados en la historia que queríamos contar. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué en el final de Smallville nunca pudimos ver plenamente a Clark Kent aceptar su papel como Superman? La respuesta es bastante simple. Según Tom Welling, la serie empezó el viaje de un joven Clark hasta ser Superman, y el hecho de que no podamos ver a Superman en el final no importa. Todos sabían que basándose en el viaje de Clark, no necesitábamos verlo siendo Superman para saber que se convirtió en el héroe con capa que todos amamos. Tom Welling declaró: nos lanzamos a la idea de que al final de la serie, Clark se convierta en Superman y esté ahí afuera. Sabemos que está ahí afuera, pero no podemos ir con él. Tom Welling se ha mantenido firme en que esa decisión era la correcta. De hecho, solo se mantuvo fiel al espíritu de la serie, lo que le comunicaron los productores desde el principio. Tom Welling y la maldición de Superman. Ya no se habla mucho de ello, pero solía haber una vieja leyenda urbana sobre una supuesta maldición de Superman. Todo detrás de los trágicos acontecimientos que pasaron con algunos actores después de interpretar al Hombre de Acero. George Reeves se quitó la vida y Christopher Reeve quedó paralizado después de un accidente a caballo. Si aceptas la idea, es suficiente para disuadir a una persona de aceptar el trabajo. Pero resulta que esto no es algo que Tom Welling de Smallville haya considerado jamás. Recientemente, se le preguntó al actor sobre la llamada maldición durante una aparición en un evento. Alguien mencionó que Welling no aceptó el papel de Clark Kent por primera vez y cuestionó el motivo. El actor aclaró que no diría que estaba indeciso en aceptar el trabajo y que ciertamente no tenía nada que ver con esa superstición. Tom Welling confirmó: en primer lugar, nunca se me ocurrió todo el asunto de la maldición. Lo que me pasó al principio fue que no tenían un guión para mostrárselo a nadie, lo que significa una de dos cosas: o no están preparados ni saben lo que están haciendo, o lo saben pero no confían en ti. Welling explicó que primero tenía que ver el guión, y cuando lo hizo, quedó impresionado con lo que había leído. Lo que hice fue decir que firmaría un formulario que me dejaría leer lo que tenía, y luego iría o no a la audición. Y lo que leí fue fantástico. Este no era un programa sobre Superman, era un programa sobre un niño en la escuela secundaria que intentaba descubrir quién era y qué se suponía que debía hacer con su vida. Fue un espectáculo sobre la identidad. Pensé, esto es genial.
¿por qué no se lo muestras a todo el mundo? Sin duda, los fanáticos están contentos de que el actor no se desanimara por interpretar al joven Superman, ya que pasó a interpretar al héroe durante las 10 temporadas completas de la serie. Y los amantes de Smallville esperan que él también tenga más que ofrecer en el papel. Canalizando a Brandon Routh en el final de Smallville, Clark Kent, mientras se encuentra en la Fortaleza de la Soledad, se topa con el espíritu de su padre adoptivo muerto, Jonathan Kent, y le entrega el traje de Superman, hecho por Martha Kent. La primera vista que Clark tiene del traje es que emerge del suelo subiendo dentro de una cámara, y este momento desenterró un recuerdo de la eterna saga de Superman, ya que era el traje exacto usado por Brandon Routh en la clásica película de 2006, Superman Regresa. Canalizando a Christopher Reeves. Superman Regresa no era la única pieza de historia que desenterró el traje de Tom Welling. ¿Recuerdas el momento en el que realmente vemos a Clark con el traje cuando corre hacia la cámara en el techo del Daily Planet? Se rasga la camisa para exponer ese traje azul con la insignia roja de la casa de él. Esta toma era una recreación exacta de la película Superman de Christopher Reeve. ¿Sabías que el equipo de producción tenía que observar cuidadosamente la escena de 1978 para poder recrearla con precisión en Smallville? Un regalo de DC Comics. El final de Smallville está plagado de recuerdos. Mientras Clark miraba el traje después de que se haya levantado de la fortaleza, la voz de su difunto padre le dice: "Te pido que recuerdes". Parece que toda la escena fue creada bajo el concepto de desenterrar recuerdos. Y en línea con esto, DC Comics le ofreció a los creadores de Smallville el traje original de Christopher Reeve. Sin embargo, el traje clásico fue rechazado porque era demasiado anticuado para encajar en el tema moderno del espectáculo. Actualmente, se encuentra almacenado en el Museo de la Warner Bros. Dos trajes diferentes. En la misma escena en la que se presenta a Tom Welling con su traje de Superman, se utilizaron dos trajes diferentes. La versión de Brandon Routh colgada en la fortaleza y un traje diferente que Jonathan le entrega a Clark Kent. El primero tiene el emblema de la casa de él, en la zona del pecho, elaborado con cuero y un fino patrón en la superficie, pero el segundo presenta una capa e insignias de color rojo brillante, sin el detalle en la superficie del emblema. Esta diferencia generó algunas preguntas en el fandom sobre cuestiones de continuidad. Nunca usó el traje completo, a pesar de la gran anticipación del fandom de que Tom Welling finalmente usaría el disfraz de Superman. En realidad nunca se puso el traje completo. Aunque el plan original era que usara el atuendo, Tom Welling estaba en contra de que lo vieran con las famosas mallas y calzoncillos de Superman, razonando de que la serie trataba más sobre el viaje de Clark Kent que sobre ser Superman. Este argumento parecía aceptable, por lo que los productores lo dejaron en paz, así que todas las demás imágenes de Tom Welling con el traje puesto, después de esa escena de la azotea, se crearon con tecnología CGI que solo mostraría su rostro. El futuro de Smallville. Smallville continuó de una forma a lo largo de los años, con una serie de cómics temporada 11, pero no era lo mismo, y aunque Tom Welling regresó en el evento crossover, Crisis en Tierras Infinitas, Lois Lane y Clark Kent ya estaban involucrados en el mundo de los superhéroes. Desde la última vez que vimos al joven Clark, ha renunciado a sus poderes para tener una vida normal, y en 2022 informaron que Tom Welling y Michael Rosenbaum habían presentado una versión animada de Smallville a la Warner Bros. Y señalaron que estaban tratando de incorporar a todas las antiguas estrellas de la serie. Tom Welling incluso dijo que quería ser la voz de Clark. Quieren que Erika sea la voz de Lois Lane. En una entrevista reciente, Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor, divulgó algunos detalles sobre la posible secuela animada de la serie. Es una gran idea. Tenemos a los creadores de Smallville respaldándonos. Cuando sea el momento adecuado, nos gustaría ir y presentarle esto a Warner Bros. El actor enfatizó que debe hacerse en el momento adecuado, haciendo referencia a la huelga y los recientes cambios en DC con el nuevo reinado de James Gunn. A todo el elenco le encantaría hacerlo. Ellos pondrían voz a sus propios personajes. Será divertido, así que los fanáticos tendrán que esperar con suerte más temprano que tarde.